Hola, ¿cómo está? Les saluda Lionel Acosta Campos, director del Laboratorio de Gestar In Vitro y director del Laboratorio de Genor. En unos minutos vamos a empezar la charla del día de hoy, efectos de la fragmentación de ADN espermático en la fertilidad. Quiero empezar, como siempre, en todas las charlas, con la recomendación del caso, no salir de casa, seguir los protocolos de cada ciudad, de cada país. Ya muchos países están saliendo de la cuarentena, en Perú todavía no sabemos si esta semana estamos saliendo de la cuarentena, hay que tener mucho cuidado igual. Sí, creo que todos podemos vencer este virus, así que hay que seguir las recomendaciones de cada país. ¿Ok? Vamos a esperar unos minutos para que más amigos se puedan conectar, más amigos puedan seguirnos, solicitarles igual que puedan compartir esta charla para que más personas puedan acceder, puedan tener la información sobre el tema de fragmentación de ADN espermático en la fertilidad. ¿Ok? Ahí vamos a seguir esperando, vamos a dar unos 5 minutos. Vamos saludando a todos los amigos que se van conectando. Elmer, ¿cómo estás, amigo? Un fuerte abrazo. Pedro Guapio, desde México, mi gran amigo y hermano. Exacto. Hay que recordar que la información que va a brindar el espermatozoide para la formación del embrión y del futuro bebé es aproximadamente o es 50%, así que es muy importante poder analizarlo. Vamos a dar unos minutos, ya empezamos. Hola Laura Soto, ¿cómo estás? Buen día, gracias por seguirnos. Arturo, amigo mío, un abrazo de Chiclayo hasta México. José Luis, un fuerte abrazo, mi amigo, desde Chiclayo hasta Chile. Gracias por seguirnos. Bueno, vamos a empezar entonces la charla de hoy. ¿Sí? Efectos de la fragmentación de ADN espermáticos en la fertilidad. Daisy, Bernal, un fuerte abrazo.
Ok, empezamos entonces. Eh, efectos de la fragmentación del ADN espermático en la fertilidad. Sabemos que la infertilidad masculina afecta aproximadamente al 50% de los casos de los pacientes que nos visitan en los centros de fertilidad. Este valor es alto. Es más, hay ciudades, hay países donde vemos de que cuando llega la pareja a los centros de fertilidad, el factor masculino tiene una alta responsabilidad. En los casos de gestar in vitro, tanto en la ciudad de Chiclayo y la ciudad de Piura, prontos van a ser enviados estos datos a una publicación. Vamos a esperar los resultados si es que nos los aprueban para que sea aceptado. Hemos notado de que aproximadamente de los 100%, de cada 100 pacientes varones que acuden a nuestro centro, 36 de ellos solamente son normospermicos. ¿Qué significa normospermicos? Pacientes que no tienen ninguna alteración en los parámetros seminales. Quiere decir que tenemos algo alrededor de entre el 60 y 70% de pacientes varones que vienen con una sospecha de infertilidad, que vienen con un parámetro alterado. Es alto, es muy alto. Ya habíamos notado esto en trabajos anteriores con otros laboratorios de otros países y se va viendo ya en la ciudad de Chiclayo y en la ciudad de Piura. Además, hay que recordar de que de ese 36% aproximadamente de pacientes que son normospermicos, el 20% de ellos, el 20% de ellos presentan su índice de fragmentación elevada. Es decir, no solamente podemos ya actualmente nosotros determinar la fertilidad de un paciente haciendo un espermograma, es decir, sabiendo cuántos tiene, qué tan móviles son, si la morfología es normal o no. Hoy en día necesitamos un factor extra que viene a ser la información sobre el ADN del espermatozoide para poder determinar la capacidad fecundante de este espermatozoide y para poder brindar un mejor diagnóstico al momento de que la pareja nos visita. Entonces, un simple espermograma actualmente no nos va a detectar la fertilidad masculina. Hay que recordar, si bien es cierto, este espermograma, según el manual de la OMS 2010, es la prueba principal y el más importante en este análisis, tiene que estar acompañado de una prueba complementaria, en este caso de un test de fragmentación de ADN, para que podamos brindarle un mejor diagnóstico al varón. El ADN espermático, dado que la transmisión de la molécula del ADN íntegra e intacta desde el espermatozoide al ovocito es esencial para la consecución y desarrollo del embarazo, su rotura podría conllevar alteraciones en la fertilización y desarrollo embrionario consiguiente. Hay que recordar de que a diferencia de una célula, ¿sí?, normal, este espermatozoide va a presentar internamente protaminas. Estas protaminas, ¿sí?, lo hacen que el ADN esté compactado aproximadamente 6 veces. ¿Cuál es la transición? La transición es que va a haber un cambio en aproximadamente un 85% en la especie humana, en el cual ¿sí?, las histonas son reemplazadas por proteínas de transición, luego por protaminas, haciendo que el ADN sea más compacto. ¿Sí? Esto ocurre en realidad en la espermiogénesis. Igual mencionábamos que era un 85%, quedaba un 15% de histonas todavía, y esto porque son muy importantes las histonas, a pesar de ser los sitios blancos o los sitios más débiles para que puedan ocurrir los daños. Estas histonas son muy importantes para el desarrollo de genes, promotores, microRNA, secuencias teloméricas, otras secuencias repetidas. Entonces, porque por ahí nos puedes decir, pero si las histonas son los sitios blancos para que pueda ocurrir el daño, ¿por qué todavía la mantiene? Bueno, ahí está la información. Todavía es muy importante mantener histonas para múltiples funciones. Entonces, en la especie humana mencionábamos de que
el espermatozoide iba a haber un cambio de histonas por, ¿sí?, protaminas en aproximadamente 85%. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que inducen al daño del ADN? Hay muchos mecanismos. El primero puede ser una apoptosis durante la espermatogénesis. Recordar de que una vez que empieza el llamado sueño húmedo en los varones, empiezan las constantes divisiones para la formación de espermatozoides, y estos espermatozoides se van a producir hasta el último día de nuestra vida, en el caso de los varones. Entonces, estas divisiones múltiples que se vienen dando van a llevar a errores, ¿sí?, van a llevar a que exista apoptosis durante esta espermatogénesis. Si bien es cierto, las células de Sertoli son aquellas que nos van a ayudar a poder limpiar, entre comillas, poder purificar y eliminar estos tipos de espermatozoides, no es 100% efectivo, así que podemos nosotros, al momento de eyacular, tener espermatozoides apoptóticos. La siguiente, roturas de cadenas de ADN durante la espermiogénesis. De todas maneras, cuando existe este cambio de protaminas por histonas, ¿ok?, en la espermiogénesis puede haber o puede conllevar a daño a nivel de ADN o roturas de este ADN. Fragmentación, luego, fragmentación post-testicular del ADN vía Ross. Hay que recordar que luego que el espermatozoide sale del testículo va hacia el epidídimo, y es acá donde adquiere la capacidad de moverse, se puede decir entre comillas, donde adquiere la capacitación espermática, pero además en este sitio, en el epidídimo, se encuentra una gran cantidad, ¿sí?, de especies reactivas de oxígeno que son algo dañino para el espermatozoide. A más tiempo expuesto en el epidídimo va a llevar a más daño. Por ello, algunos nos preguntaban por qué es recomendable de que al hacer el espermograma, si el paciente tenga entre 3 a 7 días, en algunos centros como nosotros, de 3 a 5 días, y es por esto, porque mientras más tiempo se encuentre en el epidídimo el espermatozoide, está expuesto a mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno y el daño se va elevando. ¿Ok? Luego, fragmentación de ADN inducida por capaces endógenas y endonucleasas. Puede también darse daño de ADN inducido por radio y quimioterapia. Esto es muy importante para aquellos pacientes que van a realizarse una radio o una quimioterapia. Es recomendable mejor criopreservar espermatozoides. El daño que puede llevar la radio y la quimioterapia puede ser irreversible en muchos casos, puede disminuir una gran cantidad de espermatozoides, puede afectar muchas células espermatogénicas, y es por eso que se recomienda en estos pacientes, antes de hacerse estos tratamientos, criopreservar espermatozoides. Y daño de ADN inducido por tóxicos ambientales, ¿no? Puede ser por el calor, puede ser por el efecto del celular. La pregunta que nos hacemos es ¿cuántas horas los varones tenemos el celular dentro del bolsillo del pantalón? Hay muchos estudios que ya reportan que esas radiaciones no ionizantes que libera el celular y estar cerca del testículo puede afectar la calidad espermática, el exceso de estrés, el alcohol, el cigarro. Hay muchos factores que nos llevan a dañar la calidad espermática y dañar el ADN del espermatozoide. Entonces, los tóxicos ambientales, como podemos ver, drogas, tabaquismo, contaminación ambiental, tenemos cáncer, infecciones, todo esto va a llevar al daño del ADN, llevando un daño del espermatozoide y el mismo llevando a infertilidad. El doctor Juan Álvarez de La Coruña, España, nos dice, si nos preguntamos cuál es la función principal del espermatozoide, creo que todos estaríamos de acuerdo en que es la de introducir el ADN intacto dentro del ovocito. El ADN espermático es el manual de instrucciones del genoma paterno. Una vez que se fusiona con el ovocito, dará lugar al genoma o manual de instrucciones del embrión, responsable de poner en marcha el desarrollo embrionario y fetal. Entonces, la fragmentación del ADN espermático. En la actualidad, los parámetros obtenidos a través de un espermograma, ya sea
movilidad, vitalidad, concentración, morfología, no va a aportar una información completa sobre el potencial fecundante del semen y la capacidad de dar lugar a un embrión sano y un embarazo evolutivo. Ya lo habíamos comentado, se estima que aproximadamente el 20% de varones infértiles presentan un espermograma normal. Esto lo habíamos mencionado, ya hemos visto, en muchos centros se viene dando, hay muchas publicaciones científicas en las cuales mencionan de que hay pacientes normosospérmicos con un índice elevado de fragmentación. Además, hay ya centros en los cuales también miden, ¿sí?, el estrés oxidativo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? De que hay muestras de que tú puedes tener un excelente resultado en el espermograma, un índice de fragmentación por debajo del 5%, pero un estrés oxidativo o un estrés oxidativo elevado. Esto indica, este valor de estrés oxidativo indica de que esa muestra es variable, de que esa muestra en un momento cero en el cual tú analizaste, los resultados eran normales, pero en 1 o 2 horas esa muestra va a cambiar totalmente. ¿Por qué es importante saber esto? Porque no es lo mismo, ¿ok? No es lo mismo inseminar, por ejemplo, cuando un médico va a inseminar al mediodía y la muestra está excelente, con un estrés oxidativo excelente, lo puede inseminar tranquilamente, va a pasar momentos en el cual el médico puede demorarse para hacer estos procedimientos y en ese momento, ¿ok?, imaginemos que se demoró 2 horas. Si esta muestra realmente, ¿ok?, si esta muestra realmente está excelente, no, ojo, no es lo recomendable, pero si se demora y está excelente, no le va a pasar nada a la muestra. Pero si esta muestra presentaba, ¿ok?, presentaba un índice, un estrés oxidativo elevado, entonces probablemente, ¿ok?, probablemente a las 2 horas, esa muestra que presentaba un 5% de fragmentación de ADN, a las 2 horas puede pasar de un 5 a un 30, un 40% de fragmentación de ADN. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Entonces es importante, cada vez se va sumando más pruebas complementarias para el estudio que van ayudando a hacer un mejor diagnóstico y a obtener los mejores resultados, ¿sí?, en las técnicas de reproducción asistida. Ahora, las muestras de semen que presentan un nivel alto de daño a nivel en el ADN están con frecuencia asociadas a una disminución de la tasa de fertilización o implantación después de FIP e ICSI y puede estar asociadas a la mala calidad embrionaria, bloqueo embrionario o aborto. Esto lo hemos visto nosotros en laboratorio, en la cual cuando el paciente presenta un IFA o un índice de fragmentación elevado, vamos a tener resultados en el cual cuando evaluemos el desarrollo embrionario en el día 3, ¿okay?, en el día 3 vamos a tener embriones de mala calidad. La experiencia nos dice de que no tanto a nosotros nos afecta la tasa de fertilización, es decir, va a poder o se va a hacer posible de que al hacer el ICSI, al inyectar, nosotros vamos a tener, ¿sí?, la misma cantidad de embriones fecundados cuando la muestra sea con un IFA bajo o un IFA alto. Lo que hemos visto y hemos notado es que a partir del día 3 se va viendo la diferencia. Y mucho más cuando vemos embriones en el día 5 en el estado de blastocisto, aquellos embriones, aquellos pacientes que venían con un IFA bajo, se obtienen embriones de mayor calidad y más cantidad de blastocistos de buena calidad. ¿Okay? Es difícil a veces estudiar, ¿sí?, si es que estos embriones van a lograr un embarazo y un bebé. Podemos saber la tasa de embarazo bioquímico, luego a veces los pacientes se pierden realmente. Hay que recordar, en el caso de Gestar Chiclayo, por ejemplo, es un centro de referencia de muchas ciudades del norte y el oriente del Perú. Entonces los pacientes llegan mucho de otras ciudades para hacerse los procedimientos, luego que se logra el embarazo bioquímico mediante una beta, mediante la primera ecografía, a veces perdemos ya el contacto con los pacientes. No sabemos más allá, sí, a veces es difícil poder contactarnos con ellos. Pero en base a lo que hemos tenido, podemos decir de que sí, el IFA
bajo nos va a llevar a tener una mejor tasa de embarazo. ¿Ok? Ahora, en relación a las técnicas de fragmentación, hay varias técnicas. Hay técnicas que miden la susceptibilidad de diferencial del ADN para ser desnaturalizado por diversos tratamientos. Entre ellos está el SCSA, el Spread Chromatin Structure Assay, está el SCD, la cual nosotros utilizamos, ¿sí? Está el ensayo Cometa y está el ensayo Túnel. Nosotros vamos a hablar sobre el SCD, que es el Spread Chromatin Dispersión, o dispersión de la cromatina del espermatozoide, que es la que nosotros realizamos, una técnica sencilla. Hay muchos trabajos que han comparado esta técnica, han visto que no existe diferencia, que es ya disponibilidad de cada laboratorio. Y si bien es cierto, nosotros no queremos tampoco en laboratorio aumentar el precio o alzar los precios en estas técnicas, porque cada una tiene su precio, es más caro que otra. Tratamos de buscar una de las mejores pruebas y la más cómoda para poder realizarla de forma de rutina en cada laboratorio. Y esta, para nosotros, es la dispersión de la cromatina del espermatozoide. Esta técnica consiste en producir la descondensación diferencial de la cromatina mediante la ruptura de los puentes disulfuros de los espermatozoides, y esto con una solución ácida, y luego vamos a hacer una desproteinización con una solución de lisis. Lo que queremos hacer nosotros en esta técnica es poder generar un halo alrededor de la cabeza del espermatozoide. Este halo y el tamaño del halo nos va a indicar si es que el ADN está intacto o no. Si es que hubiera un espermatozoide con el ADN fragmentado, al producir este halo, ¿sí? Vamos a ver que no se va a ver este halo, va a haber espermatozoides que están degradados, y estos son espermatozoides que nos llevan a pensar que presentan una tasa de fragmentación alta. Normalmente esta técnica lo que hacemos es al azar evaluar 500 espermatozoides y determinar el IFA. Nosotros trabajamos con un IFA de 18%. Y vamos a ver más adelante, cada técnica de fragmentación de ADN tiene un IFA en el cual se ha analizado, se ha estudiado, se ha determinado que es un punto de corte para determinar, ¿sí?, cuál es el IFA mejor para decir de que el paciente está normal o presenta un IFA elevado. Si bien es cierto, en los trabajos iniciales y el padre de la fragmentación, el doctor Evenson, determinó varios puntos para decir de que a partir de este punto ya había daño y era el 30%, ¿sí? Cada técnica es independiente y es más, cada ciudad, cada país y cada laboratorio debería determinar su propio IFA, su propio índice de fragmentación, ¿sí?, su punto de corte, para que pueda tener sus propios resultados. No podemos trabajar con un IFA universal. Yo creo que es independiente, ya que cada país, cada ciudad y cada laboratorio tiene muchas variabilidades. Entonces, el primer trabajo que apareció sobre fragmentación fue de José Luis Fernández en el año 2003, donde aparece esta técnica nueva, el test de dispersión de la cromatina, donde era una técnica sencilla de poder aplicar en cualquier laboratorio. Hoy en día hay una gran cantidad, ¿sí?, hay una gran cantidad de kits para poder hacer esta técnica. Yo creo, nosotros hemos probado 3 o 4 de estas, todos son muy buenas, todos son muy sensibles, así que ustedes pueden utilizar cualquiera de ellas. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Vean, cuando observamos, ¿sí?, el halo, como la figura A y la figura B, son halos de ADN que se han formado y que son normales. En cambio, el halo C, D y E, ¿sí?, en el C halo pequeño, en el D sin halo y en el E, ¿sí?, viene a ser un fragmentado, son espermatozoides que tienen fragmentación de ADN. Acá hay otra gráfica. Podemos ver en la gráfica D es un espermatozoide sin halo, y desde el E hasta el I son espermatozoides con ADN degradado. Es muy importante que puedan definir, ¿sí?, estos espermatozoides degradados. A veces hemos notado que cuando estamos capacitando a los profesionales no lo toman en cuenta. Vean, hay muchas formas
y una variabilidad de espermatozoides con ADN degradado. Ahora vamos a ver cuáles son las relaciones que presenta el daño de ADN con diferentes parámetros. En este caso, relación entre la fragmentación de ADN y la calidad seminal. Este trabajo, correlación entre los parámetros espermáticos y la fragmentación del ADN espermático en pacientes fértiles e infértiles, podemos ver, ¿sí?, de que esto se hizo mediante el ensayo Cometa. Podemos ver de que los pacientes fértiles presentaban, vean, 12.9 comparado a los infértiles 48.77. Entonces podemos decir que aquellos pacientes varones infértiles van a presentar un valor alto de daño a nivel del ADN espermático. A veces por eso las parejas llegan y nos comentan, mira, mi esposo se hizo un espermograma, está bien, yo estoy bien y no logramos el embarazo. Sería bueno hacerse un índice de fragmentación de ADN o un test de fragmentación de ADN para determinar, porque quizás sea este el daño, ¿sí?, sea esta la causa a la cual la pareja no logra el embarazo deseado. Acá hay otro trabajo, también del doctor José Luis Fernández, ¿sí? Vean, el daño del ADN evaluado mediante la técnica SCD muestra un incremento significativo en pacientes oligoastenoteratosospérmicos. ¿Qué significa oligoastenoteratosospérmicos? Un paciente que tiene por debajo de los 15 millones de espermatozoides, muy pocos espermatozoides, una muestra seminal que presenta por debajo del 32%, ¿sí? Quiere decir, de cada 100 espermatozoides que hay en la muestra seminal, hay menos de 32 que se mueven. Y teratosospérmico significa pacientes que presentan morfología normal por debajo del 4%. Estos pacientes, ¿sí?, oligoastenoteratosospérmicos, hay muchos trabajos que lo reportan y determinan de que presentan una mayor tasa de fragmentación de ADN comparados a los pacientes normosospérmicos y comparados a los fértiles. Por ahí nos preguntan cuál es la diferencia entre normosospérmicos y fértiles. Hay que recordar que un normosospérmico es aquel paciente que tiene los parámetros seminales normales, ¿sí?, mas no hay un indicio o una historia que nos indique de que haya sido padre, ¿sí?, o tenga un bebé al menos de 1 año o menos de edad. Y estos son los pacientes fértiles. Para decir que realmente un varón es fértil, tenemos que tener esa incidencia, esa historia de que el paciente acaba de ser padre y tiene un bebé menor a 1 año. ¿Ok? Hay otro trabajo, vean, este trabajo de Kasim Chauhan, ¿ok?, es muy interesante porque en base a él, a este trabajo se determinó que haciendo cualquiera de las técnicas SCSA o túnel o SCD, los resultados eran similares al medir la determinación de fragmentación de ADN. Entonces no importaba cuál de las técnicas tú podías utilizar, todas eran muy buenas, eran excelentes, así que ya era base de cada laboratorio, cada ciudad y cada país, cuál de ellas quería implementarlo dentro de su laboratorio. Y por ende, nosotros escogimos el SCD, que es una técnica fácil de repetir. Dentro de un laboratorio no necesitamos un microscopio de fluorescencia, por ejemplo, no necesitamos muchas cosas, y así nosotros podemos aminorar costos y poder brindarle al paciente sin ningún problema. Acá hay otro trabajo, ¿sí?, sobre la fragmentación de ADN espermático, donde determinan de que los pacientes infértiles, vean, su tasa de fragmentación comparados a los fértiles que han sido probados, un fértil 13.1, los infértiles 40.9. Entonces hay mayor daño a nivel de ADN espermático en pacientes infértiles. Este es un trabajo que lo elaboramos en la ciudad de Lima, cuando trabajamos en la ciudad de Lima, en el laboratorio de Fertilab. Correlación entre los parámetros seminales y fragmentación de ADN espermático en varones atendidos en un centro de fertilidad, donde nosotros notamos, vean, pacientes normosospérmicos con pacientes que presentan un parámetro alterado. Entonces nosotros comparamos el índice de fragmentación y notamos de que la media, vean, la mediana en este tipo de pacientes es 12.8, y los que presentaban un índice alterado presentaban 19, con una significancia excelente.
Nos preguntan, ¿se puede revertir, mejorar la calidad del esperma para que no esté fragmentado? En realidad, hay muchos tratamientos con antioxidantes que los médicos le pueden brindar. Para eso nosotros mencionamos antes sobre las técnicas del estrés oxidativo, que nos va a decir realmente si es que este daño puede ser mejorado o no. A veces uno supone y entiende de que una de las causas principales del daño a nivel de ADN espermático es por el exceso de ROS, ¿no? O especies reactivas de oxígeno. Entonces, al hacer este estudio de estrés oxidativo, si es que nos sale de que los antioxidantes están normales, ¿sí? Entonces, por más que nosotros demos antioxidantes a este paciente, no va a haber una mejora. En este caso, lo que se hace es poder nosotros hacer técnicas de selección espermática en laboratorio, donde podemos reducir ese daño y podemos utilizar los espermatozoides, ya sea para una inseminación o para una in vitro. Nos preguntan cómo se realiza el test de estrés oxidativo. Hay varias técnicas. Nosotros usamos una que es súper sencilla, te la recomendamos, que es el OxySperm. Puedes buscarlo. Esto presenta un gel, ¿sí?, en el cual tiene algunos reactivos con el que al mezclar la muestra de semen, según la intensidad o la cantidad, según la cantidad de estas reacciones oxidativas, va a virar hacia un color. Entonces nosotros podemos determinar si es que tiene, si es que es una oxidación normal, es leve o es aumentada. Hay otras técnicas que son ya cuantitativas, que también se pueden hacer. O sea, con todas las técnicas, cualquiera de las técnicas que ayuden a determinar el grado de fertilidad del paciente son muy buenas, ¿sí? No son técnicas muy difíciles para hacer. Vean este trabajo, también el trabajo de nosotros que mencionábamos. Trabajamos con un punto de corte ya hace muchísimo tiempo, 18%, ¿no? Y vemos de que pacientes que tienen más de 18% está relacionado con la edad, vean. Mientras más daño es porque los pacientes tienen mayor edad. Se vio una correlación con la concentración espermática. Mientras más daño, menos cantidad de espermatozoides. Se vio una correlación con la movilidad espermática. Mientras más daño a nivel de ADN, hay menos espermatozoides que se mueven. En relación a la morfología igual a la vitalidad. Esto fue en la ciudad de Lima. Ahora, ya en Gestar in vitro tenemos un trabajo en el cual lo elaboramos en el año 2015, correlación entre los parámetros seminales, fragmentación de ADN espermático y estrés oxidativo en pacientes atendidos en un centro de fertilidad del norte de Perú. Esto lo hicimos con los socios en laboratorio, en el cual quisimos ver si es que esto era similar tanto en la ciudad de Lima como en la ciudad de Chiclayo. Recordar que a veces la altitud, estamos a 27 metros sobre el nivel del mar en Chiclayo, Lima está a 500 metros, puede por ahí tener algunos cambios, y es por eso que recomienda la OMS que cada centro, cada laboratorio tenga sus propios valores y sus propios puntos de corte. Nosotros vimos de que en relación a la edad no había ninguna diferencia con normo y alterado, tampoco con el volumen. Sí vimos una correlación con la concentración espermática, con la movilidad espermática, con la morfología, con la vitalidad. Y vean, la fragmentación de ADN, en pacientes normospermicos era 14.08 y en el alterado era 21.51. Entonces, pacientes que presentan algún parámetro alterado van a tener una mayor tasa de fragmentación de ADN. Y ahora tenemos las fotografías. Esto es un halo grande, halo mediano, halo pequeño, sin halo y un degradado. Relación entre la fragmentación del ADN espermático y su potencial fertilizante del espermatozoide. Hay muchos trabajos, por ejemplo, los trabajos en Europa y Estados Unidos, que se llevaron a cabo de forma independiente, estos dos amplios estudios sobre la relación entre los resultados de la técnica SSA y la capacidad fertilizante, y ambos demostraron que un índice de fragmentación
superior a 30-40% es incompatible con la fertilidad in vivo. Quiere decir que no lograron, ¿sí? No lograron tener embarazos evolutivos o un bebé nacido en vivo cuando la tasa de fragmentación era por encima de 30-40%. ¿Okay? Y esto era independientemente de la concentración, movilidad, morfología espermática. Luego, Evenson, que es el padre de la fragmentación de ADN, él determinó los puntos de corte. Vean, Evenson, usando esta técnica, el SCSA, establecieron 4 categorías. Cuando es menos de 15 es excelente, de 16 a 24 es alto, de 25 a 30 es bajo, y más de 30% la tasa de fecundación va a ser muy, muy baja. Nuevamente repetimos, esta técnica, estos puntos de corte fue mediante el SCSA. Es importante que cada una de las técnicas que uno utilice, ¿sí?, tenga sus propios puntos de corte. Este trabajo de Sergeri, ¿sí?, mediante túnel midieron la fragmentación de ADN en un grupo de 66 hombres infértiles, encontrando de que en estos pacientes se presentaba 40.9% de fragmentación de ADN y en hombres fértiles 13.1%. Y establecieron un punto de corte para el túnel de 20%. Relación entre la fragmentación del ADN espermático y su desarrollo embrionario. Con frecuencia, las muestras de semen que muestran altos niveles de daño en el ADN están asociados a una disminución de las tasas de fertilización o implantación después de un FIPE-ICSI y pueden dar lugar a una mala calidad embrionaria, bloqueo embrionario o aborto. Aunque estos procedimientos se seleccionan los espermatozoides de mejor motilidad y morfología, siempre hay un porcentaje de lo mismo que contienen varios grados de daño en el ADN y que pueden alcanzar ovocito con un mínimo o ningún esfuerzo. Entonces, es muy importante que nosotros podamos determinar previamente cuál es el índice de fragmentación de cada paciente. ¿Okay? Entonces, ya nosotros en laboratorio tenemos técnicas de selección espermática, por ejemplo, Gestar ha probado muchas técnicas. Una de las técnicas que son muy excelentes para reducir, ¿sí?, este daño son las columnas de Nexina. Lo hemos usado por un gran tiempo, hemos tenido una gran tasa de embarazo. Luego nosotros hicimos unos cambios en laboratorio y modificamos la técnica de Swing Up, unas modificaciones muy, muy simples, y los resultados que hemos tenido son similares a las columnas de Nexina, y es por eso que dejamos de usarlo. Y seguimos manteniendo una tasa alta de embarazos en nuestro centro de fertilidad. Entonces, la intención es que podamos nosotros reducir el daño del ADN espermático antes de que estos sean empleados en una fertilización in vitro convencional o una ICSI. Este trabajo, ¿sí?, de Tesari demostraron que un alto nivel de fragmentación de ADN espermático normalmente no se asocia con anormalidades morfológicas en los estadios embrionarios iniciales, pero afecta la tasa de implantación, efecto paterno tardío. Se ha visto de que el ADN del espermatozoide se va, ¿sí?, a unir realmente, o va a haber una interacción con el ADN del ovocito a partir del tercer día del desarrollo embrionario. Es por eso que en muchos laboratorios, cuando venimos a verificar en día 3, podemos observar y mencionar a los médicos y decirles, mira, tenemos 6 o 7 embriones excelentes en día 3. Y a veces nos vamos a día 5 y cuando el médico nos pregunta cuántos blastocistos han llegado, a veces mencionamos, mira, no tenemos ningún blastocisto. Y nos preguntan, ¿pero por qué si en el día 3 mencionamos de que teníamos 6 o 7 embriones de excelente calidad? Sí, podríamos haber tenido de 6 a 7 embriones de excelente calidad, pero es en el día 3 donde ocurre, ¿sí?, donde ocurre esta unión del ADN espermático con el óvulo, es decir, se forma, ya se fusiona y se forma el ADN embrionario. Y si este ADN estaba dañado, ¿okay?, recordad que los 3 primeros días todo el desarrollo fue gracias al ovocito. Si este ADN estuvo dañado, posiblemente no lleguen embriones de buena calidad al día 5. Nos preguntan si no hemos basado nosotros al punto de corte del IFA. Hay muchos reportes en el cual ya mencionan este 18%, José Luis, ¿sí?
ahorita estamos basando en la literatura, estamos recopilando datos, probablemente a fin de año nosotros ya tengamos resultados propios, tengamos una IFA exacta para nosotros en nuestra ciudad, ¿ok? Estamos correlacionándolo con los parámetros seminales, este es el primer trabajo, y el otro trabajo lo estamos correlacionando, ¿sí?, con los resultados en la fertilización in vitro. Para poder medir realmente, y esto sea mejor, lo que estamos haciendo nosotros en este trabajo es determinar, ¿sí?, el IFA de los pacientes, pero que van a ovodonación. ¿Qué quiere decir? Donde el factor femenino no interfiera. Queremos saber exactamente si es que el daño a nivel de ADN del espermatozoide tiene una interacción con el desarrollo embrionario. Para esto trabajamos con ovodonación, no trabajamos con óvulos de pacientes propios. Estamos recopilando toda la información. Yo imagino que a más tardar a fin de año o inicios del próximo año ya tenemos una mayor cantidad de pacientes y tenemos una mejor data informativa, y cuando esto sea publicado, nosotros encantados de poder compartirlo. Repito, es necesario. Todos actualmente nos basamos bajo la experiencia de literaturas, pero deberíamos nosotros tener datos propios, y es por eso que hemos tomado esta iniciativa de este trabajo. Laura nos pregunta si el Pixi, mira, yo he utilizado Pixi, Laura, los resultados son buenos, pero mejor te va con columnas de anexina, o en todo caso te puedes poner en contacto con nosotros luego de la charla y te podemos explicar cómo hacemos el swing A modificado, que son modificaciones muy, muy simples, y si gusta luego lo puedes hacer la fragmentación y determinar si lo que estamos informando es real, y si te gusta lo puedes usar y ya te evitas de usar el Pixi o columnas de anexina. Nosotros encantados de poder brindarte esa información. Hay que recordar que toda información que tengamos en un centro de fertilidad es bueno compartirlo, porque el deseo de todos, y yo creo que me equivoque, el deseo de todos los centros de fertilidad es que nuestros pacientes logren, ¿sí?, el embarazo que tanto anhelan. Entonces, mientras que podamos compartir esta información y todos podamos tener tasas muy buenas de fertilidad, es excelente. Así que, Laura, luego te puedes contactar con nosotros, nos escriben, nosotros encantados de poder explicarte cómo estamos haciendo el swing A modificado. Son modificaciones muy, muy simples. ¿Ok? Entonces, seguimos. Bien, este trabajo determinaron de que a pesar de tener una buena cantidad de embriones, que no había ningún daño, ninguna diferencia entre embriones con IFA aumentado o disminuido, pero sí había mucha diferencia en la tasa de embarazo, la tasa de implantación, vean. A veces no se lograba ni siquiera embarazos cuando había un IFA elevado. En relación de la fragmentación de ADN espermático y su tasa de embarazo, hay muchas técnicas, ¿sí? En este trabajo de Larson y colaboradores y Salé no obtuvieron ningún embarazo por encima de 27% de daño a nivel de ADN en un semen fresco. Igual van a aparecer muchos trabajos que no digan lo contrario, que no encuentran ninguna correlación, es verdad. Y eso es normal. Volvemos a repetir, cada ciudad, cada país, cada laboratorio debe tener sus propios valores. No en todos vamos a tener el mismo efecto. Y eso es lo que se comparta. Por ejemplo, Bugún, ellos sí encontraron una tasa de fragmentación, en embrazos por encima del 27%. Cuando hicieron inseminación, su tasa fue casi similar, vean, ¿sí? Encontraron por encima del 27%, encontró solamente un embarazo de los 25 que lograron, y cuando hicieron FIP o ICSI, la tasa aumentó. Sí, puede haber, sin dudarlo, ¿no? Nosotros no estamos en contra de eso. Hay muchos trabajos que mencionan que la fragmentación no les va bien. No, sin dudarlo. Por ahí puede ser de que logren embarazar y tener un bebé sano, pero esto es independiente de cada ciudad, cada país y la variabilidad. Si dentro del mismo país no es igual, por ejemplo, acá en Perú, un resultado de la ciudad de Chiclayo, ¿sí?, que está a 27 metros sobre el nivel del mar, con un resultado, con una fragmentación de un paciente que está en Cusco o en Puno, donde, ¿sí?, la altura es mucho mayor, por encima de los 3.500, por ejemplo. ¿Okay? Hay otro trabajo, dice, de Menchaí, donde tras llevar a cabo 54 ciclos de ICSI no obtuvo ningún embarazo cuando la fragmentación era mayor del 20%. Entonces, esto es algo parecido
José Luis, hay que ver la tasa de embarazo, hay que seguirlo, hay que ver el desarrollo embrionario y en base a eso nosotros podemos determinar. La recomendación es que toda la ciudad lo hagan y que sea con óvulos donados, para que no interfiera el factor femenino en este índice que vamos a obtener. En este caso, en Túnel, vean, ellos determinaron que por encima del 20% la tasa de embarazo era muy, muy baja. Vean este trabajo, donde observaron también de que haciendo inseminación artificial, cuando la tasa era superior a 12%, ya no había embarazo. Y esto también mediante túnel, vean. Entonces, hay trabajos que dicen que por encima del 20% de túnel, haciendo FIP, no hay resultados, pero cuando hacen inseminación se necesita que la tasa sea menor. En este caso encontraron 12%. Nos pregunta, ¿hay alguna diferencia entre las funciones del espermatozoide congelado y los frescos? ¿Los resultados con las técnicas cambiarán de alguna manera? Mira, en relación a la experiencia que tenemos en congelación de semen, es que es muy independiente. Las técnicas de congelación actuales, no he visto ninguna mejoría con los resultados de hace muchísimo tiempo. Yo creo que incluso hay publicaciones que demuestran de que hacer la congelación con una u otra, los resultados son los mismos. Nosotros particularmente hemos probado un medio de congelación, nos gusta, nos va bien, hemos hecho fermentaciones incluso con muestras después de 6 meses y se mantiene, así que es variable, pero también depende mucho de la muestra que guardes. Si es que la muestra que has guardado son de donantes y son probados porque se han hecho pruebas de congelación y descongelación y de ADN, no va a pasar nada, pero no es lo mismo guardar un paciente que estuvo excelente con un paciente que presentaba problemas de movilidad o es un oligoásteno teratospermico. De hecho, que estos pacientes, por más que lo congeles y al descongelar, de todas maneras va a haber un daño, esos son más susceptibles a daño. Entonces es independiente la muestra que tú lo guardes. Yo prefiero trabajar siempre con semen fresco, eso es verdad, pero hay motivos a veces en el cual pacientes tienen que viajar, tienen que irse y en el momento de hacer el procedimiento no están, o es una ovodonación y el paciente en este momento va a dejar la muestra porque en el momento que probablemente consigamos la donante no va a estar, así que pero no hemos visto resultados. O sea, cuando las muestras son excelentes, no hemos visto diferencias. Sí hemos visto diferencias cuando las muestras presentan algún problema. Entonces, a veces cuando son oligoásteno o teratospermico o son muestras de muy mala calidad, nosotros recomendamos no congelarlo y que el paciente haga el esfuerzo de venir el día para poder utilizar la muestra en fresco y poder recuperar espermatozoides y poder inyectarlo. Esa es nuestra opción. A ver, ¿hacemos test de fermentación? Sí, sin dudarlo. A ver, nosotros, les comentamos, nosotros cuando llega un paciente que quiere ser donante, la primera es observativa. Yo lo primero que hago es poder citarlo, ¿sí? Y nos deja una muestra de semen que cumpla los requisitos y lo vemos a observación. Este donante para nosotros, que somos un poco más estrictos creo, tiene que tener por lo menos por encima del 50% de movilidad, tiene que tener por lo menos unos 6 o 7% de morfología normal, ¿okay? Y tiene que tener por lo menos unos 40 a 50 millones de espermatozoides. Entonces, estos son los valores iniciales. Yo lo cito, nos deja la muestra y determinamos, y si estos valores son los que hemos decidido y ya han salido, entonces el paciente no más le decimos que venga y que lo citamos de acá a 3 días. Esa muestra descartamos, no hacemos nada. En la segunda visita volvemos a repetir, queremos ver si es que la muestra se mantiene tal igual como la primera. Y esta vez, si se mantiene, le hacemos un estudio de fragmentación. Y lo hacemos por repetido. O sea, repetimos 2 veces, ¿sí?, estos estudios para ver de que la muestra sea constante, que no cambie. Y una vez que hemos determinado eso, pedimos una cuarta muestra que viene a ser para congelar y descongelar. Y luego repetimos nuevamente para congelar y descongelar. Queremos ver si es que al congelar y descongelar se mantiene y el índice de fragmentación en todo es excelente. Y luego de eso, ¿no?, una vez que ya está, previo a esto ya hemos pedido las pruebas bioquímicas, luego le hacemos las pruebas genéticas como fibrosis quística, cariotipos, ¿sí?, pasa la asesoría psicológica y si el paciente está de acuerdo,
vienen los consentimientos informados, las firmas, el cual va a ser nuestro donante, nos deja ya muestras y podemos utilizarlo tranquilamente. Sí, sí, le hacemos fragmentación a todo. A ver, acá hay otro trabajo, ¿sí? Ellos utilizan el punto de corte de 10% y determinan, vean, que haciendo IBF, vean la tasa de embrazo cuando la fragmentación es baja, ¿sí? Tasa de brazo 23, la tasa de brazo cuando es alta 15.4, no hay una correlación significativa, pero vean la tasa de aborto, si a pesar de que no hay una correlación significativa, vean de que la tasa de aborto es mucho menor cuando el IFA es por debajo del 10 y cuando el IFA es por encima de 10, la tasa de aborto está hasta 50%. Y cuando hacen ICSI, vean, ellos encuentran diferencia incluso en la tasa de embarazo, y en la tasa de aborto no hubo ni un aborto cuando era por debajo de 10, pero sí hubo 62.5%, vean, estamos hablando de casi 6 de 10, ¿sí?, que abortaron cuando el IFA era mayor a 10%. Vieron, esta tasa, ellos en este laboratorio trabajaron con 10%, determinaron que ese era su punto de corte. Hay otros que mencionan que es 20 haciendo túnel. Es variable, es variable. Tenemos ya una indicación mediante Evenson cuáles son los puntos reales, ¿sí?, mediante el ICCA, pero eso es una referencia y cada centro, vuelvo a repetir, cada laboratorio debe tener sus propios valores y puntos de corte. Hola Natalia, ¿cómo estás? Sí, nos preguntas sobre la muestra proveniente de biopsia testicular. Lo que hemos visto nosotros, la literatura te dice de que haciendo biopsia testicular vas a tener mejores resultados. Es verdad, esto es verdad, siempre y cuando el paciente tenga, ¿sí?, una buena cantidad de espermatozoides, es decir, que no sea su factor el que sea zospérmico y que nosotros podamos obtener espermatozoides muy poquitos de estos pacientes. Ahí, cuando el paciente está derivado a hacerse una biopsia, no por fragmentación, sino porque no encontramos espermatozoides, en realidad los resultados no son tan buenos, no son como lo menciona la literatura. En nuestro caso, hemos logrado muchos embarazos, pero la tasa de embarazo disminuye en estos casos. Más hay reportes de que por fragmentación de ADN, porque por ejemplo hay pacientes que presentan una fragmentación muy alta, y por ese motivo le hacen biopsia testicular. Entonces ellos entiendo que piensan de que probablemente en un transcurso del viaje del testículo hacia la eyaculación está causando el daño de estos espermatozoides y es por eso que recuperan a nivel testicular, los resultados le van muy bien. Nosotros, cuando hemos tenido estos casos, no hemos ido a biopsia, lo que hemos hecho bajo literatura, que ya lo mencionan, es que el paciente tenga masturbaciones a diario, ¿sí?, para disminuir la tasa de fragmentación, y que el mismo día, incluso que no tenga ni un día de abstinencia sexual, y el mismo día pueda colectar la muestra, ¿sí?, un par de horas antes de poder hacer la ICSI, para poder tener la muestra lista, y nos ha ido muy bien, ¿no? Nos ha ido muy bien. No vamos a biopsia testicular por motivo de fragmentación, no lo hacemos. Vamos a biopsia solamente cuando el paciente es azospérmico o lo necesita realmente, pero te digo con experiencia, los resultados no son tan altos como cuando tienes una muestra excelente. Seguimos, entonces, vean ese trabajo de HI, compararon los resultados obtenidos por FIPE-ICSI en dos grupos con fragmentación inferior y superior a 15%. Vean, ellos trabajan con otra tasa, y vean la tasa de aborto, ¿sí?, cuando hacen IVF y cuando hacen ICSI. La tasa de aborto en cualquiera de los dos es alta. Se logró 2 embarazos por encima y 2 de ellos fueron abortos. Y en ICSI se logró 10 embarazos y la tasa de aborto fue 3. Entonces hay mucha correlación con la tasa de aborto, la tasa de embarazo, parámetros seminales. Y este trabajo, por ejemplo, la relación entre el IFA y la edad, es un trabajo que ya lo hemos presentado. En la charla anterior le comentamos que estamos elaborándola y les comento que ya lo presentamos, estamos a la espera de los jueces que nos comenten si es que hay que hacer una corrección o si ya puede ser de alta para poder publicarla. Si es así, igualmente si se publica, nosotros encantados de poder compartirlo.
Este trabajo se ha hecho con aproximadamente 380 pacientes de gestar in vitro chiclayo, en el cual se hicieron un espermograma, una fermentación y se correlacionó con la edad. Y hemos visto que la edad paterna tiene avanzada, la edad paterna avanzada por encima de los 40 años, tiene un efecto negativo con la fragmentación del ADN. Para recordar este cuadrito, ¿por qué existe daño con la edad? Hay que recordar, en el trabajo de Crowe en el 2000 determinó de que un paciente, que estas células madres, que presenta el paciente células madres germinales, según la edad que tiene, ya tenía una gran cantidad de divisiones. Un paciente de 30 años, su célula madre se ha dividido 380, un paciente de 50 años, 840 veces, y al haber tantas divisiones que ha ocurrido en esta célula madre, va llevando cada vez a más errores y teniendo espermatozoides con daño a nivel del ADN. ¿Okay? Es uno de los motivos por la edad. Este trabajo de Fabricio Horta del año 2011, donde determina que pacientes por encima de 40 años no había mayor índice de fermentación de ADN, vean, y él compara dos técnicas, el túnel y el SCD, y determina de que los resultados son similares. Entonces, vuelvo a repetir, la técnica que utilicen todos son muy buenas, ya cada laboratorio debe implementarla de acuerdo a la necesidad y a lo que pueda presentar. ¿Okay? Vean este trabajo, sí, esto ya es de la India, de Saad, donde determina también que pacientes por encima de los 40 años empieza a haber un alto riesgo de tener espermatozoides con ADN dañado. En realidad, uno puede buscar la literatura en internet y va a encontrar una gran cantidad de trabajo de daño a nivel de ADN. Vuelvo a repetir, es independiente de cada ciudad también esto, porque nosotros notamos de que cuando, en el trabajo que hemos presentado, que cuando el paciente presenta una alteración en sus parámetros seminales, ya se ve un IFA o un índice de fragmentación elevada a partir de los 35 años. Y cuando son normospermicos que no presentan ninguna alteración, a partir de los 40. Entonces, es independiente y es importante, porque, digamos, lo hemos mencionado durante toda la charla, es el ADN del espermatozoide, ¿sí? Va a aportar el 50% de la información del desarrollo embrionario y del nuevo bebé. Acá hay un trabajo en Lima, ¿sí? Donde el doctor Javier García determinó también de que pacientes por encima de 40 años o mayores de 50 años, el daño a nivel de ADN era mayor. Y es más, ellos compararon y determinaron con la tasa de aneuploidía. Para recordar que es una aneuploidía, por ejemplo, cuando hay un cromosoma extra o un cromosoma menos. Por ejemplo, una aneuploidía puede ser llamada el síndrome de Down, ¿sí? Puede ser llamado el síndrome de Turner, ¿sí? El de Edward, de Patao. Entonces, Klinefelter, por ejemplo, vieron de que pacientes, vean ese cuadro, de que pacientes por encima de 50 años, la tasa de tener un blastocisto formado era muy baja y la tasa de aneuploidía de estos embriones era mayor. Y esto correlacionado con el daño a nivel del ADN espermático. Ahora, hay trabajos que dicen que no pasa nada, que no hay ningún daño, pero sí, hay muchos trabajos que dicen que sí. En este trabajo, Thomas Winkler no encontró ninguna correlación entre el IFA y la edad, ¿sí? Y esto él mismo lo menciona en su trabajo, lo pueden revisar, menciona de que probablemente la diferencia era porque habían trabajado con una cantidad de 320 pacientes, comparados a otros trabajos que trabajan con 3.000, 4.000, y probablemente es por eso que no encontraba una excelente correlación. Luego hay trabajos de que dicen que tomando los antioxidantes, por ahí la pregunta de algunos, los antioxidantes como vitamina C, vitamina E podían ayudar. Sí, es verdad. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando sea el factor de estrés oxidativo el daño del ADN espermático. No siempre es así. Es decir, si tú le das un tratamiento de antioxidante a 10 pacientes con fragmentación elevada, no todos van a mejorar. Y es que a veces no es el daño a nivel del estrés oxidativo. El daño viene por otra vía y por más que le demos tratamiento con antioxidantes por un largo tiempo, no vamos a tener resultados que uno lo desea. Para esto están las técnicas de selección espermática. Y en este trabajo, ellos vean antes del tratamiento cuál era la tasa de fragmentación, 22.1, pero cuando dieron el tratamiento, la tasa bajó a 9.1. Sí, hemos visto nosotros también resultados que a los médicos a veces
brindan a los pacientes y mejora, pero no es una regla de 100. No esperemos que en todos mejore. Por ahí a veces decimos, no, no funciona el tratamiento. No, no es que no funcione el tratamiento, sino que realmente el tratamiento está dado para los pacientes que lo ameritan y no es para todos. ¿Ok? Este trabajo también por ahí nos preguntaron, ¿sí?, sobre la fragmentación del ADN espermático con relación al testículo. Vean, un tratamiento eficiente en la infertilidad debido al daño del ADN espermático, y esto por ICSI mediante la biopsia testicular. Vuelvo a repetir, siempre y cuando tengamos nosotros daño elevado, ¿sí? Ellos lo hicieron de esa forma, vieron que había una gran cantidad de fragmentación de ADN, así que tenía una buena cantidad de espermatozoides, así que probaron hacerlo con las biopsias testiculares y vieron que la tasa de implantación a nivel de testículos, y era porque estaba expuesto, no estaba expuesto a todo el transcurso donde puede haber generado la cantidad de ROS, la tasa de embarazo o implantación mejoraba comparado al testículo, al eyaculado. Nosotros no lo hemos probado, no hemos hecho hasta el día de hoy esta forma, hemos utilizado mejor las técnicas de selección espermática, ¿sí? Vuelvo a repetir, lo hemos hecho sí, la ICSI con pacientes que ameritaban porque presentaban una azoospermia, ¿sí?, obstructiva, por ejemplo, lo hemos hecho de esa forma, hemos notado de que de todas maneras disminuye la tasa de embarazo, pero sí se obtiene embarazo tranquilamente, ¿ok? Perfecto, entonces, para terminar las conclusiones, es muy importante y creo que debería ser tomado en todos los laboratorios de los centros de fertilidad la fragmentación del ADN como una prueba de rutina. Creo que también deberían sumarle más pruebas. Por ejemplo, nosotros hacemos el llamado CEFOP, propio de gestar in vitro, lo mencionamos en nuestros cursos, el CEFOP por las siglas, a una muestra seminal le hacemos 5 pruebas. El CEFOP por las siglas, C de cultivo, un cultivo de selección seminal para determinar si hay bacterias o no. Una E de espermograma para saber cuántos tiene, qué tan rápidos son, cuál es su tasa, ¿sí?, de morfología normal. Una fragmentación de ADN, que hemos mencionado mediante la técnica de dispersión de la cromatina. Una oxidación espermática mediante la técnica OxySperm, que es muy fácil, sencillo, solamente mezclar y poder determinar por aquel color avirado y determinar si es que tiene una oxidación elevada. Y un test de peroxidasa para determinar si es que estas células son peroxidasa positivas que están relacionadas con el daño a nivel del ADN y que interfiere incluso en la posibilidad de que el espermatozoide pueda unirse al óvulo. Entonces, estas 5 pruebas lo hacemos con una sola muestra y tenemos ya un resultado más exacto para brindarle el diagnóstico real a nuestros pacientes. ¿Ok? Entonces, todas las preguntas que ustedes puedan presentar, todas las preguntas y las dudas que tengan, nosotros encantados de poder responder, así que nos pueden escribir y que tengan un excelente fin de semana. Nos vamos despidiendo desde la ciudad de Chiclayo, Perú, la ciudad de la amistad para todo el mundo. Un fuerte abrazo, nos vemos.